Buenas tardes, señoras y señores. Más vale prevenir les va a ofrecer hoy un programa un tanto especial, porque en síntesis tratamos de hacer un reportaje sobre lo que podríamos llamar el comienzo de la medicina moderna. Este niño es Ali Mao Maalin y es el último caso grave de viruela conocido en el mundo. Contrajo la enfermedad el 27 de octubre de 1977 en Merka, República de Somalia. Desde entonces no se ha registrado ningún otro caso de esta enfermedad. Y esto contando con que la Organización Mundial de la Salud tiene establecida una prima de $1000 para aquel que denuncie un nuevo caso de esta enfermedad. Precisamente el 27 de octubre de este año, es decir, dentro de un mes, se cumple el plazo de 2 años dado por las autoridades del mundo para considerar definitivamente erradicada la viruela de la faz de la Tierra. A partir de esta fecha, todos los virus de la viruela que existen serán destruidos y solamente unos pocos centros muy especializados del mundo guardarán en esos pequeños frasquitos el virus de la viruela como recuerdo, el virus para la historia. Termina así, con este triunfo espectacular de la medicina, una larga etapa de lucha de la ciencia contra el dolor y la enfermedad. Una lucha que comenzó hace 184 años en un pequeño pueblo de Gloucester, en Inglaterra. Una de las razones por las que siempre fue exaltada la belleza de las vaqueras, recordemos los famosos versos del Marqués de Santillana, fue debido a que en un mundo lleno de rostros picados de viruela, las vaqueras rarísimamente contraían esta enfermedad. Este hecho, que podría encajar en una historia de las costumbres frívolas, tuvo tal importancia que normalmente se estudia en la historia de la medicina. Antes que nada, habría que advertir que la palabra vacuna tiene un significado más antiguo y totalmente distinto del actual. Vacuna era una enfermedad que atacaba a las vacas formando una serie de pústulas y ampollas en las ubres. Desde luego, las vaqueras que ordeñaban esas vacas contraían la misma enfermedad que se manifestaba por la reproducción de esas pústulas en las manos. Sin embargo, estas mismas lecheras no contraían la viruela. El doctor Edward Jenner encontró en Gloucestershire algo que en principio consideró como una superstición. La gente se contagiaba voluntariamente de vacuna con el fin de evitar la viruela. El doctor Jenner debió pensar que a poco que hubiera de cierto en la superstición, podría significar un gran adelanto. Tras diversas experiencias, llevó a cabo una prueba crucial. Primero, inoculó a un niño de 8 años, llamado James Phipps, con vacuna procedente de la mano de una vaquera. Y 2 meses después, fue inoculado con la propia viruela. El niño no contrajo la enfermedad. Había quedado inmunizado por la vacuna contra la viruela. Durante un siglo se siguieron haciendo pruebas, tratando de encontrar soluciones parecidas a la que se había conseguido contra la viruela. Sin embargo, todo fue inútil hasta que mucho tiempo después, Louis Pasteur anunció su teoría de los gérmenes patógenos, precisamente aquí. Nous sommes ici dans l'appartement de Pasteur. La pièce où vous êtes... Madame Benichou, directora del Museo Pasteur, nos dice que estamos precisamente en el apartamento del doctor, concretamente en su gabinete. En este mueble, dice, Pasteur se inclinaba para escribir. Es el mueble que utilizaba con más frecuencia. Todo lo que se puede ver en esta casa, que es la de Pasteur, es auténtico. Todos son objetos que le han pertenecido. En la habitación científica o en el laboratorio se conservan todos los objetos y materiales de que Pasteur se servía. Muchos de los matraces fueron soplados por él en vidrio. Fueron construidos por él mismo, porque en la época no había material perfeccionado como ahora. Pasteur prácticamente ha inventado todo para su trabajo.
Pueden verse los matraces, las pipetas, el famoso matraz con cuello de cisne, con el que Pasteur demostró su teoría de los gérmenes, hasta entonces considerados como de generación espontánea. Las etiquetas de los frascos están hechas también por él. Este apartamento es una parte del edificio histórico, el primer edificio que se construyó en 1888, después de la primera vacunación con éxito contra la rabia, que Pasteur hizo en julio de 1985. Esto motivó un enorme entusiasmo en todo el mundo. De todas partes llegaron donativos. La suscripción que se abrió en ese momento llegó enseguida a la suma de 2,5 millones de francos oro. Y ese dinero sirvió para construir el primer Instituto Pasteur. Desde hacía tiempo y gracias a los avances de la óptica se habían descubierto los microbios. Sin embargo, hasta Louis Pasteur no se habían relacionado con su capacidad para producir enfermedades en el hombre. Este paso dado por Pasteur significó uno de los más importantes descubrimientos en la historia de la humanidad, pero no solo por su importancia intrínseca, sino por establecer una pauta para las investigaciones científicas en medicina. Partiendo de su teoría de los gérmenes patógenos, Pasteur descubrió los fundamentos científicos de la vacuna. Recordemos, en un discurso, Pasteur dijo: si tuviera el honor de ser cirujano, empezaría por lavarme las manos con el máximo cuidado y las expondría después a una fugaz llamarada. Utilizaría únicamente hilas, vendas y esponjas previamente expuestas en un horno a una temperatura de 130 a 150 grados y no emplearía jamás agua que no hubiese sido sometida a la temperatura de 110 grados. Louis Pasteur estaba trabajando con unos gérmenes que producían el cólera en los pollos. El microbio era lo suficientemente activo como para causar la muerte de un pollo en 24 horas. En una de sus muchas pruebas, Pasteur inoculó el mismo cultivo a unos pollos, pero que solo enfermaron levemente. Qué raro, debió de pensar Pasteur. Luego, se dio cuenta de que el cultivo llevaba preparado una semana. Bueno, se dijo, prepararemos otro cultivo. Lo hizo, lo inoculó y los pollos no enfermaron. La solución estaba en la mano. La infección producida por las bacterias debilitadas durante una semana habían inmunizado a los pollos contra las nuevas bacterias virulentas. Louis Pasteur había descubierto la vacuna artificial. Noblemente, reconoció su deuda filosófica con el doctor Jenner y llamó a su procedimiento, que nada tenía que ver con las vacas, vacunación. Hoy ya nadie duda de que el descubrimiento de las vacunas ha sido uno de los sucesos más importantes de la historia. De hecho, el mundo que conocemos a lo mejor no sería como es de no haber sido por este hallazgo. No cabe duda de que con las vacunas se inaugura la medicina preventiva. Para nuestro programa esto es importante. Por eso quisiéramos explicar un poquito cómo y por qué actúa una vacuna. Pero para ello haría falta comprender primero los complejos y los íntimos mecanismos que nuestro cuerpo tiene. Para defenderse de los gérmenes, nuestro organismo dispone de una serie de defensas. Quizá la primera, a modo de escudo, sería la piel. Queremos decir con esto que si un germen, vamos a representarlo así, si un germen quiere atacarnos, lo primero con que se encuentra es con la piel que le impide el paso. Pero si ese germen logra pasar, entonces el organismo moviliza a todo su pequeño ejército. Digamos que la vanguardia de ese ejército serían los fagocitos. Los fagocitos son unos elementos, una especie de antigérmenes que materialmente envuelven al germen y materialmente se lo comen. No hay duda de que en esta batalla entre gérmenes y fagocitos alguno muere, y es lo que nosotros llamamos pus. La verdad es que no todo es tan fácil como lo estamos explicando. Aparte de los fagocitos, hay una especie de estado mayor que está a la reserva, está viendo cómo se desarrolla la batalla. Si lo representamos, por ejemplo, aquí, ese estado mayor, serían los linfocitos.
Normalmente, en esta lucha, los fagocitos se llevan a uno de los gérmenes, se lo llevan hasta el Estado Mayor. El Estado Mayor se reúne. Ahí lo estudian, lo miden. Y entonces, con una capacidad asombrosa, dan la orden para que el organismo fabrique un arma específica contra este germen específico, una especie de cañoncitos para matar a ese germen. Normalmente, estos cañoncitos, cuando estén dispuestos en nuestro organismo, ya van a llegar tarde. Sin embargo, si otra vez, a lo largo de la vida, uno de estos gérmenes cae en manos de los linfocitos, estos desempolvan los planos y de una forma inmediata empiezan una fabricación masiva de cañoncitos anticuerpo para matar a esos gérmenes. Hay veces que fabrican tantos que quedan ya para siempre en la sangre. Es lo que ocurre, por ejemplo, con enfermedades que solo se padecen una vez en la vida, como puede ser el sarampión. Quedamos ya con esos cañoncitos en la sangre, de forma que si la bacteria vuelve a entrar o el virus vuelve a entrar, indudablemente ya no ofrece resistencia ninguna a los cañones. Tampoco es tan fácil como lo estamos explicando, como ustedes pueden comprender. Pero hay veces entonces que nosotros podemos inocular en el individuo a esos gérmenes, quitándoles la actividad patógena, podríamos decir, quitándoles lo malo que tienen, pero conservándoles su medida. Es como si les quitáramos, como si el germen le quitáramos la vitalidad. Llega así a manos de los linfocitos le toman la medida, fabrican los cañoncitos ante un germen que no tiene actividad, pero ya tienen los planos hechos de los cañones. ¿Qué ocurre? Que cuando entre el germen de verdad y con actividad, los cañones ya están preparados. Otras veces no se puede quitar esa actividad del germen, y entonces lo que se hace es aquello que hizo Pasteur, que vio Pasteur con la bacteria del cólera: atenuarlos, es decir, disminuir esa actividad. Por eso hay veces que cuando se nos pone una vacuna tenemos una pequeña reacción. De todas formas, ojalá fuera posible hacerlo siempre así. No siempre se puede quitar la actividad a una bacteria sin que cambie su estructura, sin que cambie su plano. Quizá ustedes hayan preguntado en más de una ocasión, ¿por qué no hay vacunas contra todas las enfermedades? Un poquito de esto ya lo dijimos a lo largo de este programa. De todas formas, está con nosotros el señor Prunet, director científico en el Instituto Pasteur de producción. Señor Prunet, ¿por qué no hay vacuna contra todas las enfermedades? De hecho, existen vacunas contra la mayoría de las enfermedades infecciosas. Para aquellas que no encontramos solución, es preciso buscar las razones, generalmente en la imposibilidad tecnológica, y en particular en los defectos de la multiplicación de los elementos infecciosos que son los constituyentes de las vacunas. Algunas veces, igualmente, nosotros no conocemos el mecanismo inmunitario y es preciso que las investigaciones avancen todavía más antes de proyectar la vacuna. Pero en la mayoría de los casos se trata de una ausencia de medios técnicos para llegar a multiplicar los agentes infecciosos. Entonces, doctor, ¿cuál es el futuro real, sin ciencia ficción, real de las vacunas? Pienso que este futuro es prometedor para las vacunas cuando no tenemos otro medio para combatir una gran cantidad de enfermedades infecciosas. En la bacteriología se ven reaparecer enfermedades que habían desaparecido o que tendían a desaparecer, como por ejemplo cierto tipo de enfermedades respiratorias y las pseudomonas. Las resistencias a los antibióticos son numerosas y es muy difícil erradicar las enfermedades por el solo uso de los antibióticos. En virología, pese a los esfuerzos muy importantes que se han hecho desde hace 15 años para la búsqueda de sustancias que permitan luchar contra las infecciones virales, no tenemos hasta hoy un antiinfeccioso viral que tenga una aplicación clínica realmente importante. Hay ciertas esperanzas para algunas enfermedades, como el herpes, pero no tenemos los medios de quimioterapia para combatir la infección viral. En fin, en parasitología, donde la tecnología permite esperar ahora algunas vacunas, la quimioterapia no ha resuelto todavía todos los problemas y necesitamos proyectar la producción de vacunas antiparasitarias.
Se empieza a proyectar la introducción de vacunas en campos que no tienen nada que ver con las enfermedades transmisibles. Es así como se entrevé la posibilidad de inmunizar contra la fertilidad para controlar mejor los nacimientos en algunos países. La vacuna es algo que afecta tanto a la salud individual como a la salud pública, porque la salud de cada individuo está íntimamente relacionada con la de toda la comunidad. Y no es difícil de comprender que gracias a las vacunas se han desterrado las terribles epidemias cuyas cifras sobrecogen. La poliomielitis tenía una fuerte incidencia. En 1964 comienza la vacunación. El descenso es espectacular. Lo mismo se puede decir de la difteria. El caso del tétanos es distinto. Comienza también la vacunación en 1964. Pero el descenso no es tan vertical debido a que la enfermedad puede atacar a todas las edades. El paso de una generación nos mostrará la eficacia. Lo mismo ocurre con la tosferina. En 1964 comienza la vacunación, pero dada la difícil anotación de casos, no puede mostrarse una curva tan espectacular. La poliomielitis es una enfermedad relativamente moderna, pues no se registran epidemias anteriores a 1840. Su elevado índice de mortalidad, las lesiones permanentes que produce y su preferencia por atacar a los niños hizo que el mundo acogiese alborozado el descubrimiento de una vacuna antipolio eficaz e inocua. El hecho de que pueda ser administrada por vía oral facilita su difusión hasta el punto de que hoy, en la mayoría de países europeos, la incidencia de esta enfermedad es prácticamente nula. La vacuna contra la polio debe ser aplicada a los 3, a los 5 y a los 7 meses. Después, a los 15 meses, a los 6 años y a los 14 años se tomarán dosis de refuerzo. Otras vacunas de enorme importancia en los primeros meses de vida son las correspondientes al tétanos, difteria y tosferina. Estas 3 vacunas se inoculan en una sola inyección a los 3, 5 y 7 meses, dado que son enfermedades de gran incidencia y gravedad en los lactantes. Posteriormente, a los 15 meses, se administran dosis de recuerdo tanto de la polio como de tétanos y difteria, abandonando la tosferina. A los 6 años y a los 14 son convenientes dosis de recuerdo de polio y de tétanos. Esta última, contando con que los niños suelen ejercer actividades en que abundan las heridas y otras lesiones. La vacuna de la viruela ha caído lógicamente en desuso, dado que la enfermedad está erradicada, y las complicaciones y efectos secundarios de esta vacuna, aunque esporádicos, pueden ser graves. Y como secuelas de la vacuna se cuentan desde casos de estrabismo hasta encefalitis. Por eso, casi todos los médicos desaconsejan ya su uso. Es de suponer que ahora, a partir del 27 de octubre, es decir, el mes que viene, esta vacuna desaparezca del calendario de vacunaciones. Existen otras 2 vacunas cuya difusión no es tan grande como debiera. Es concretamente la del sarampión y la de la rubeola. Con el sarampión ocurre algo muy curioso. Hay un prejuicio bastante extendido que habla de que es una enfermedad bastante benigna y que incluso es conveniente pasarlo. Desde el punto de vista de la salud pública, hay que decir que no la podemos considerar benigna, la enfermedad del sarampión. Más bien, debemos de considerarla grave, porque, entre otras cosas, afecta a un gran número de población. Además, disminuye las defensas del organismo del niño y, por otra parte, tiene una serie de consecuencias o de efectos colaterales que pueden ser graves, concretamente las que afectan a los ojos. Además, ha demostrado que deja unos rastros en el electroencefalograma cuyas consecuencias son imprevisibles. Por otra parte, la de la rubeola es un caso totalmente distinto. Es cierto que es una enfermedad benigna que muchos de nosotros pasamos sin enterarnos. El problema empieza cuando la rubeola la padece una mujer embarazada, porque el virus puede transmitirse al feto y al feto sí puede ocasionarle una serie de malformaciones congénitas, concretamente cardiopatías e incluso ceguera. Por eso es sumamente importante que las niñas se vacunen contra la rubeola antes de la pubertad. También hay otras vacunas interesantes, por ejemplo, la de la gripe. Quizá este año haya una mayor incidencia de esta enfermedad. Se habla por lo menos de que puede venir una onda epidémica, puesto que hay 3 virus que parece que nos van a atacar desde Europa. De todas formas, la gravedad con que esta enfermedad puede presentarse, esta enfermedad que consideramos benigna,
y los costos sociales que de hecho representa deberían hacernos reflexionar para valorar un poco la incidencia de la gripe, que quizá más vale prevenir, le dedique un programa entero. Decía que para valorar la incidencia de la gripe podíamos pensar que en la llamada gripe española de 1918 murieron más de 20 millones de personas. Ciertamente la gente sana y fuerte soporta la gripe con verdadera benignidad. Sin embargo, los ancianos, los niños, los bronquíticos, los enfermos de corazón pueden padecerla con extrema gravedad. Aquí sí que la vacuna es más que aconsejable. Este virus que están viendo es precisamente una maqueta del virus de la gripe. Vamos a hablar de la gripe precisamente con el doctor Anún, cuya imagen quizá le resulte a usted desconocida, porque fue sumamente divulgada cuando descubrió la vacuna prospectiva contra la gripe. El doctor Anún es el director del Centro Nacional de la Gripe de Francia y del Instituto Pasteur. Profesor Anún, ¿vamos a tener epidemia de gripe este año? Para que una epidemia de gripe se desarrolle, es preciso que se produzcan una serie de circunstancias. Por una parte, que un virus virulento para el hombre esté en circulación. Y por otra parte, que la población de los países sea sensible, es decir, que no esté inmunizada por un contacto anterior. La circulación este año, en lo que concierne a la circulación de virus, sabemos que durante nuestro verano, que es el invierno austral, en el sur, en Australia o América del Sur, dos virus están en circulación. Uno es el que se llama H1N1, que es la llamada gripe rusa, que es del tipo A. Y el otro es un virus del tipo B. Pues bien, estos dos virus están en el mundo actualmente pasando por distintos países, y por lo tanto es de esperar que vengan hacia nosotros a lo largo del invierno. La segunda parte del problema, ¿cuál es el estado inmunológico de la población? ¿Estamos protegidos contra la gripe? Bien, pues no mucho, porque a lo largo del invierno pasado hubo pequeñas epidemias, limitadas ciertamente, pero que no han contribuido a la inmunización de la población. Por tanto, actualmente la inmunización ha disminuido, y por ello puede haber una epidemia de gripe este año, si llega tal y como se prevé, sin que haya algún cambio en la marcha de los virus. Será provocada por el virus A, de tipo gripe rusa, y por el virus B, que ya conocen del año pasado. Hay también otro tipo de vacunas, pero que quizá por la escasa incidencia de la enfermedad contra la que inmunizan, o también quizá por los riesgos que conlleva la propia vacuna, no la hacen aconsejable de forma masiva. Es, por ejemplo, lo que ocurre con la vacuna de la rabia. De todas formas, como tantas veces decimos en nuestro programa, su médico le aconsejará. Bien, vamos a terminar ya este programa. Ustedes habrán observado que normalmente Más vale prevenir concluye dando una serie de consejos prácticos. En este caso yo creo que no hace falta porque se desprende de todo lo que llevamos dicho. Sí podríamos recordarles que pidan a su médico una cartilla infantil o que ustedes anoten en un libro todas las vacunas que les ponen a sus hijos con el fin de que si hay un cambio de médico pueda seguir su calendario de vacunaciones. En cualquier caso, recuerde siempre este calendario que es el mejor consejo que podemos darles. En esta sección de Pregunte Usted, que ya saben que es la de todos ustedes, recibimos muchas cartas que agradecemos. Ya saben que las consultas nos las pueden remitir al programa Más vale prevenir, Radio Televisión Española, Prado del Rey, Madrid. Pues bien, muchas de estas preguntas giraban en torno a la posibilidad de que existiera una vacuna contra la hepatitis. En esta ocasión, y ya que estamos en el Instituto Pasteur de París, le preguntamos al señor Prunet, director científico de producción de este instituto, si realmente hay ya una vacuna contra la hepatitis. Existe efectivamente hoy una vacuna contra la hepatitis B. En las hepatitis virales se distinguen tres tipos de virus. Hay la B, que es muy frecuente en los centros donde se manipula la sangre porque es muy fácilmente transmisible por medio de ella. Existe otra hepatitis, la A, y en tiempo muy reciente se ha identificado otra hepatitis, ni A ni B, que está provocada por otro virus. En el campo de la hepatitis B se desarrolla una vacuna desde hace aproximadamente 7-8 años.
Llegamos ahora al final de este desarrollo, ya que la vacuna de la hepatitis tipo B está ahora en ensayo clínico en Francia y en otros países. Doctor, esto quiere decir que se puede disponer pronto, podremos disponer pronto en el mercado de una vacuna contra la hepatitis B. Esperamos que la primera puesta en marcha de esta vacuna se podrá hacer en el curso de 1980 y probablemente en el segundo semestre. En Francia, el Instituto Pasteur ha recogido el desarrollo de estos estudios iniciados en una universidad francesa, la de Tours por Maupas. El Instituto Pasteur ha sido encargado de desarrollar esta vacuna y es esta la que ahora está en experimentación clínica en Francia. Esperamos que podamos comenzar los ensayos clínicos en otros países europeos. Bien, pues esta ha sido la respuesta del señor Prunet acerca de la vacuna de la hepatitis. Nada más, como siempre, agradecer la atención que prestan a nuestro programa y esperamos que la próxima semana estén haciéndonos compañía. Buenas noches.